Dicen que los monstruos no existen, pero si te dijera que algunos de los famosos de terror en cine fueran inspirados en alguien real, ¿me lo creerías? Un hombre que vivía en una granja tranquilo, educado con sus vecinos, pero que escondía secretos que nadie podría imaginar. Esta es la historia verdadera y original de Eddie Gein, el carnicero de Plainfield. Un hombre que cambió la forma de cómo el mundo veía el terror. No por lo que hizo en una película o serie, sino por algo que él hizo en vida real. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar no es apto para corazones débiles. Ed Gein nace el 27 de agosto de 1906 en Wisconsin, Estados Unidos. Vivía con su madre Augusta, su padre George y su hermano Henry. Su padre era alcohólico, sin trabajo alguno, era una persona sin oficio ni beneficio, pero la mamá era otra historia. Augusta era extremadamente religiosa, leía la Biblia todos los días sin faltar uno. Hablaba del infierno, del pecado y sobre todo del castigo. Les enseñó a sus hijos que las mujeres, a excepción de ella, eran instrumentos del diablo. Los mantenía aislados, no tenían amigos, literalmente solo con ella. No salían mucho y tampoco hablaban con nadie en el pueblo. Ed crece con miedo al mundo y una adoración muy enfermiza por su madre. Quiero que pongamos mucha atención a esta parte porque de la adoración que siente él por su madre se desprenden varias situaciones perturbadoras en su vida y aquí es donde marca la historia de él. A pesar de esto, él era un chico callado, raro, pero educado en el colegio. A veces él se reía solo, tenía expresiones raras y los demás niños se burlaban de él. Mientras los demás niños crecían y se iban del pueblo, Ed se quedó encerrado en su casa a custodia de su propia madre. El 1 de abril de 1940, el padre de Ed Gein fallece por insuficiencia cardíaca a sus 77 años, y también su hermano Henry en un misterioso incendio en la granja. En la serie podemos ver que lo culpan a Eddie como si él lo hubiera matado por no obedecer a su madre. En esto Eddie hace un incendio, arrastra el cuerpo de su hermano hasta el incendio, llama a la policía y los forenses de esa época dicen que había fallecido por inhalación de humo. Aunque también le ven unas heridas en el cráneo, pero no le toman la mayor importancia. La ficción de la serie no se aleja mucho con la realidad, porque muchos creyeron que esto fue un accidente, aunque las circunstancias fueron muy raras. Algunos vecinos dijeron que cuando encontraron el cuerpo tenía moretones en su cabeza, pero nunca se investigó a fondo. Si se hubiera investigado bien, yo creo que desde ahí ya hubieran cortado raíz y hubieran detenido a este monstruo. Después de esto, Ed se queda solo con su madre. Vivían en una granja aislada casi en medio de la nada. A la señora le da su primer derrame donde Ed tenía que hacerse cargo de ella y él era muy feliz haciéndolo porque a él le complacía estar al lado de su madre y, como les digo, de una forma muy enfermiza. Un día Augusta se topa con su vecino y tienen una discusión muy grande donde a ella le da otro derrame en el cual la liquida y termina con su vida de manera espontánea. Y es aquí cuando Eddie se quebró por completo. Su madre era todo para él, y cuando ella murió fue como si se le apagara la última luz de su vida. Después de la muerte de su madre, él cierra todas las habitaciones que ella usaba para mantener las cosas tal cual como ella las dejó. Las dejó intactas, llenas de polvo como si el tiempo se hubiera detenido. Él solo ocupaba menor parte de la casa, la cocina y una habitación en el fondo. Empezó a leer libros de anatomía humana, experimentos nazis, leía también libros de tribus en los cuales hacían rituales con piel y huesos humanos. Esto llegó a entorpecer su mente cada vez hundiéndose en la locura. Se convirtió en un hombre solitario y los vecinos lo veían como un tipo raro pero inofensivo. Cuidaba a niños, ayudaba en la granja y hasta ayudaba a reparar cosas en el pueblo, pero nadie pudo imaginar lo que estaba pasando dentro de esa casa y dentro de su cabeza. Todo cambió en 1957 cuando Bernice Warden, dueña de una ferretería, desaparece. Su hijo declara que Eddie había estado el día anterior en la ferretería porque encuentra la última factura antes de su muerte, que era justamente con el nombre de Ed Gein.
Aquí les comento un poco de lo que él hacía con sus víctimas. Primero las miraba y siempre eran víctimas de la edad parecida a su madre, porque quería buscar señoras que tengan la misma edad. Las perseguía y empezaba a ver qué hacían en su día. Iba siguiéndolas día tras día, viendo sus rutinas, viendo qué era lo que hacían. Cuando en esta fecha entra a decirle que quiere cambiar de arma para ir de casa, él carga esta arma para dispararle en la cabeza. Aquí es donde el hijo llega a la ferretería, ve todo ensangrentado y como les comento que la última factura que había hecho esta mujer era la de Ed Gein, van tras su búsqueda. La policía fue a la granja de Ed y lo que encontraron fue toda una pesadilla. Huesos humanos enteros y también fragmentos. Una papelera hecha de piel humana cubriendo varias sillas como si fueran tapices. Cráneos humanos ubicados en postes de cama. Cráneos femeninos con la parte superior cortada, tazones en los que él comía hechos con cráneos humanos, un corset hecho con un torso femenino desollado desde los hombros hacia la cintura, pantalones hechos con piel humana, máscaras hechas con piel de cabezas femeninas y la cabeza de Berenice la encuentran dentro de un saquillo. El corazón de esta mujer en una bolsa de plástico frente a la estufa de Gein, 9 vulvas en una caja de zapatos, el vestido de una niña y 2 vulvas más de unas chicas aproximadamente de 15 años. Un cinturón hecho con pezones humanos femeninos, 4 narices, un par de labios en el cordón de una persiana, una pantalla de lámpara hecha con piel de un rostro humano y también uñas de dedos femeninos. Muchos de estos restos venían de tumbas. Él confesó que desenterraba cadáveres frescos, los cortaba y luego se los llevaba a casa. Dijo que quería reconstruir a su madre, incluso hizo un traje completo de piel femenina para convertirse en ella. Era su manera enferma de sentir que ella todavía estaba viva. Él, cuando lo agarra la policía, no presenta ninguna reacción. Él tranquilamente solamente le responde: si eso está en el granero, tengan cuidado que es frágil. Como si él estuviera hablando de algo completamente normal. Durante los interrogatorios descubren que él no era un asesino en serie típico, solo se confirmó un par de asesinatos. Pero su obsesión con los cadáveres, con su madre y con la muerte era suficiente para aterrorizar a cualquiera. Los médicos concluyeron que tenía esquizofrenia y trastornos delirantes. Lo declararon mentalmente incompetente. Así que no fue a prisión sino a un hospital psiquiátrico. Pasó el resto de su vida ahí y vivió tranquilo, diciendo que los doctores eran amables, que era muy buena la comida y que por fin él estaba en paz. Murió en 1984 a sus 77 años. Su tumba fue profanada varias veces y su lápida terminó desapareciendo. Al parecer alguien la robó como una macabra pieza de colección. La historia de Ed cambió al cine para siempre. Fue la inspiración perfecta para la película de Psicosis. También inspiró a Masacre en Texas, El silencio de los inocentes y la serie que podemos ver en Netflix, Monstruos, Ed y Gein. Estos 3 personajes que marcan la historia del terror y todos nacieron desde un nombre real. El caso de Gein hizo que Hollywood se diera cuenta de que lo más aterrador no son los monstruos sobrenaturales, sino las personas normales. Gente que al parecer es normal, pero hasta que ves lo que esconden. Ed no fue un genio del mal, ni un psicópata calculador. Fue un producto de una infancia rota, de una mente enferma y de una devoción mal entendida. Esta historia nos recuerda que el verdadero horror está más cerca de lo que creemos, que puede estar en el vecino tranquilo, en el hombre amable del pueblo o incluso en alguien que nunca levantaría sospechas. Y eso es lo que hace que la historia de Eddie Gein siga viva hasta hoy. Porque los monstruos del cine mueren al final de la película, pero los reales viven para siempre en la historia. Con esto quiero decir que es más fácil criar niños fuertes que reparar adultos rotos. Así que si tienes un hijo, críalo bien, cuídalo, ámalo, para que así tenga una buena estabilidad emocional en toda su vida. Con esto me despido, soy Aleda Cuenta, tengo TikTok, tengo Instagram, vayan a seguirme, ya saben, acá abajito les dejo las redes y todo. También hago música, estoy en Spotify y listo, nos vemos, adiós.